Buenas, este es un video explicativo sobre la ruta metabólica de la fosforilación oxidativa presentado por los estudiantes de último semestre de Química Pura, César Salas y Carlos Madrid, del curso de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Cartagena. En los organismos aeróbicos, esta es la principal fuente de energía de ATP, la fosforilación oxidativa. Genera a partir de 26 a 30 moléculas de ATP, que se forman cuando la glucosa se oxida completamente en CO2 y H2O. El NADH y el FADH2 formados por la glicólisis en la oxidación de ácidos grasos y en el ciclo del ácido cíclico o ciclo de Krebs. Son moléculas ricas en energía porque poseen un par de electrones con elevado potencial de transferencia. Cuando estos electrones se transfieren al oxígeno molecular, se libera una gran cantidad de energía que se puede ser utilizada para formar el ya antes mencionado ATP, como se ilustra en la imagen. Esta respiración se lleva a cabo a nivel mitocondrial, en la parte del espacio intermembranal, en la membrana interna y en la matriz respectivamente, y consta de una serie de transportadores electrónicos. La mayoría de las proteínas integrales de la membrana son grupos prostéticos capaces de aceptar y donar de 1 a 2 electrones. Existen entonces 4 transportadores de electrones, cada uno de ellos capaces de catalizar la transferencia electrónica a través de una porción de la cadena. Los complejos 1 y 2 catalizan la transferencia de electrones a la ubiquinona a partir de dadores electrónicos diferentes. El NADH es el complejo 1 y el succinato el complejo número 2. El complejo 3 transporta los electrones desde la ubiquinol al citocromo C y el complejo 4 completa la secuencia transfiriendo los electrones desde el citocromo C al oxígeno molecular. Los electrones de alto potencial del NADH entran a la cadena respiratoria a nivel de la NADHQ reductasa, complejo 1. Esta es la enzima formada por al menos 34 cadenas polipéptidas, codificadas por el genoma nuclear y mitocondrial. La etapa inicial consiste en la unión al NADH y a la transferencia de sus dos electrones con un potencial elevado a la flavina mononucleótido, o FMN, como un grupo prostético de este complejo. Los electrones se transfieren del FMNH2 a una serie de complejos de hierro y azufre. Segundo tipo, grupo prostético del NADHQ reductasa. Y finalmente, al coenzima Q ubiquinona. La ubiquinona se reduce al capturar dos electrones para dar lugar al ubiquinol, UH2. La reacción global es catalizada por este complejo, es como se muestra en la imagen. Bueno, siguiendo un poco el proceso respecto a la cadena transportadora de electrones, ahora procederemos a describir el proceso a través del complejo 2, que también es conocido con el nombre de succinato deshidrogenasa y es el complejo que participa en el ciclo de Krebs. Cabe resaltar que de los 4 complejos, este es el único que no realiza una especie de bombeo de hidrogeniones desde la matriz hacia el espacio intermembranoso mitocondrial, y esto es debido a que por su estructura él no se encuentra posibilitado a realizar esta acción. Vemos en la figura, en la estructura, que él no tiene un contacto directo con el espacio intermembranoso mitocondrial. En el caso del complejo 2, lo que ocurre es que el FADH2 se oxida a FAD+, cediendo estos dos protones al succinato deshidrogenasa. Estos dos electrones pasan a la coenzima Q10 o ubiquinona, en este caso representado con la letra Q, como lo observamos en la gráfica. Observamos que estos dos electrones
siguen el mismo proceso que los que provienen del NADH a través del complejo 1. Bueno, sabemos que con la participación del complejo 1 y el aporte del NADH se bombearán 10 protones a lo largo de la cadena, debido a que en el complejo 1 se bombean 4 protones. Pero como el aporte del FADH, en el aporte del FADH no se incluyen los electrones del complejo 1, es decir, los protones que serían 4. Esto quiere decir que un FADH producirá un bombeo total de 6 protones hacia el espacio intermembranoso mitocondrial. Recordemos una vez más que no se incluirían los 4 protones producidos en el complejo 1. Entonces, básicamente lo que hay que tener en cuenta es que durante el transporte de los electrones a través de los complejos proteicos, este proceso de electrones va produciendo, es decir, va generando una especie de energía, y es esta misma energía la que permite que esos complejos bombeen hidrogeniones o protones desde la matriz mitocondrial, es decir, el interior de la mitocondria, hasta el espacio intermembranoso mitocondrial, y dichos hidrogeniones se van a ir acumulando, obviamente, y esto va generando una especie de gradiente, y ese gradiente es debido a que la concentración, una especie de gradiente electroquímico, y esto es debido a que la concentración de hidrogeniones va a ser más grande de un lado que del otro. Entonces va a querer entrar el sistema como en una especie de equilibrio, y esto va a generar que ellos quieran regresar de alguna manera. Y cómo vuelven a la misma posición, pues a través de un complejo que recibe el nombre de ATP sintetasa, y es el complejo que permite que vuelvan los hidrogeniones hacia la matriz, y mueve una estructura que funciona como una especie de turbina, la cual hace que se vayan generando los ATP mediante la fosforilación de ADP. Es decir, se fosforila ADP en esta estructura. Cuando el ADP pasa a través de esta estructura, se fosforila produciendo ATP. Cada 4 protones o hidrogeniones que pasan a través de la ATP sintetasa producen un ATP. Finalmente, aquí observamos que al hacer el cálculo, un NADH genera 2.5 ATP, y un FADH2 generará un 1.5 ATP. Bueno, entonces básicamente la fosforilación oxidativa consiste en eso, que básicamente es producir ATP a partir de ADP, y esto se lleva a cabo mediante una fosforilación, la cual se ve ayudada gracias a la obtención de protones obtenidos mediante una oxidación de complejos como el NADH y el FADH2. Gracias.